Te recomendamos que veas estos testimonios sobre el ayuno de 40 días, lo puedes ver en YouTube. El primer testimonio es de Shirley y Vanessa Galas, y te dejamos aquí todos los testimonios, pueden buscarlo como está en la imagen y cómo fueron transformando su vida a través del ayuno. El significado espiritual del ayuno. Conversión y penitencia. El ayuno se considera un acto de penitencia que ayuda a los fieles a acercarse a Dios, reconociendo sus pecados y buscando la conversión del corazón. Unión con Cristo. El ayuno es visto como una forma de imitar a Jesús, quien ayunó durante 40 días en el desierto, Mateo 4, 1-11. Oración y sacrificio. El ayuno se practica como un sacrificio que fortalece la oración y ayuda a los fieles a enfocarse en lo espiritual. Tiempos litúrgicos de ayuno. Cuaresma, periodo de 40 días antes de la Pascua, en el que los católicos practican el ayuno y la abstinencia como preparación para la celebración de la resurrección de Cristo. Viernes de Cuaresma, días de abstinencia de carne como acto penitencial. Vigilias. Algunas vigilias de fiestas importantes, como la Navidad o Pentecostés, pueden incluir prácticas de ayuno. Normas actuales del ayuno en la Iglesia Católica. Días de ayuno obligatorio en la Iglesia Latina. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. Abstinencia de carne. Los católicos mayores de 14 años deben abstenerse de comer carne los viernes de Cuaresma. Edad y excepciones. El ayuno obligatorio aplica para personas entre 18 y 59 años, a menos que haya razones de salud o dispensa. Formas de ayuno en la tradición católica. Ayuno completo. Abstinencia total de alimentos y bebidas, excepto agua, durante un periodo específico. Ayuno parcial. Reducción de la cantidad de alimentos, como hacer una comida principal y 2 colaciones pequeñas al día. Abstinencia de algo específico. Renunciar a algo que se disfruta, como dulces, alcohol o redes sociales, como sacrificio espiritual. El ayuno como obra de misericordia. Ayuno y caridad. Tradicionalmente, el ahorro de alimentos durante el ayuno se destina a ayudar a los necesitados. Compartir con los pobres. El ayuno se vincula con la solidaridad y la justicia social, recordando a los fieles la importancia de compartir con quienes menos tienen. El ayuno en la Biblia y la tradición católica. Ejemplos bíblicos. Moisés, Elías y Jesús practicaron el ayuno como forma de preparación espiritual. Enseñanzas de los padres de la Iglesia. Figuras como San Agustín y San Basilio hablaron sobre la importancia del ayuno para purificar el alma y fortalecer la voluntad. El ayuno y la oración. Combinación de prácticas. El ayuno se considera más efectivo cuando va acompañado de la oración y la lectura de la Biblia. Intenciones específicas. Los católicos pueden ofrecer el ayuno por intenciones particulares, como la conversión de un ser querido o la paz en el mundo. El ayuno en órdenes religiosas. Monjes y monjas. Muchas órdenes religiosas practican el ayuno como parte de su disciplina espiritual, siguiendo reglas como las de San Benito. Ascetismo. El ayuno es una forma de ascetismo que ayuda a los religiosos a renunciar a los placeres mundanos y enfocarse en Dios. El ayuno en la vida cotidiana. Ayuno voluntario. Los católicos pueden practicar el ayuno en otros momentos del año, no solo durante la Cuaresma, como forma de crecimiento espiritual. Ayuno eucarístico. Antes de recibir la Eucaristía, los católicos deben guardar un ayuno de 1 hora, solo agua y medicamentos están permitidos. El ayuno y la renovación espiritual. Preparación para sacramentos. El ayuno se recomienda antes de recibir sacramentos como la confesión o la comunión. Renovación personal. El ayuno ayuda a los fieles a reflexionar sobre su vida espiritual y a fortalecer su relación con Dios. El ayuno en la historia de la Iglesia. Prácticas antiguas. En los primeros siglos, los cristianos ayunaban los miércoles y viernes como días penitenciales. Evolución de las normas. A lo largo de los siglos, las normas sobre el ayuno han variado, adaptándose a las necesidades de los fieles. El ayuno y la juventud católica. Educación en el ayuno. Enseñar a los jóvenes el significado espiritual del ayuno y cómo practicarlo de manera saludable. Retos modernos. Ayunar en un mundo lleno de distracciones y tentaciones materiales. El ayuno en la Iglesia Católica no es solo una práctica física, sino una herramienta espiritual que busca purificar el corazón, fortalecer la voluntad y acercar al creyente a Dios. Es una disciplina que, cuando se vive con fe y amor, puede transformar la vida espiritual de quien lo practica. El significado espiritual del ayuno en la Iglesia Católica es profundo y multifacético. No se trata simplemente de abstenerse de alimentos, sino de una práctica que busca transformar el corazón y acercar al creyente a Dios. A continuación, se exploran los aspectos más importantes de su significado espiritual. El ayuno es un acto de humildad y arrepentimiento. Ayuda a los fieles a reconocer sus pecados y a buscar la conversión del corazón. Es una forma de penitencia que expresa el deseo de reparar el daño causado por el pecado y de volver a la gracia de Dios. En la Biblia,
El ayuno está asociado con la conversión, como en el caso de los habitantes de Nínive, que ayunaron después de la predicación de Jonás, Jonás 3, 5-10. El ayuno es una manera de imitar a Jesús, quien ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público, Mateo 4, 1-11. Al ayunar, los cristianos se unen a los sufrimientos de Cristo y participan en su obra redentora. San Pablo habla de completar en la carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, Colosenses 1-24, y el ayuno es una forma de unirse a este misterio de redención. El ayuno ayuda a los fieles a dominar sus pasiones y a fortalecer la voluntad. Es un ejercicio de autodisciplina que permite resistir las tentaciones. Al renunciar a algo legítimo como la comida, los cristianos se preparan para resistir lo ilícito, el pecado. El ayuno está íntimamente ligado a la oración. Al privarse de algo material, el creyente se abre más a lo espiritual. En la Biblia, el ayuno y la oración van de la mano. Por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, ayunó y oró para pedir un hijo, 1 Samuel 1, 7-8. El ayuno ayuda a los fieles a concentrarse en Dios y a escuchar su voz con mayor claridad. El ayuno es una forma de solidaridad con quienes sufren hambre y necesidad. Al experimentar el hambre, los fieles se sensibilizan ante las dificultades de los más vulnerables. La Iglesia enseña que el ahorro generado por el ayuno debe ser compartido con los pobres, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo: tuve hambre, y me disteis de comer, Mateo 25, 35. Es una práctica que fomenta la justicia social y la caridad. El ayuno ayuda a purificar el corazón de apegos desordenados a las cosas materiales. Es una forma de desprendimiento que permite a los fieles enfocarse en lo esencial Dios. Jesús enseñó que el ayuno no debe ser para ser vistos por los demás, sino como un acto íntimo entre el creyente y Dios. Mateo 6, 16-18. Es una oportunidad para examinar la conciencia y renunciar a todo lo que aleja de Dios. El ayuno es una forma de preparación espiritual para eventos significativos, como la recepción de sacramentos, confesión, Eucaristía o la celebración de fiestas litúrgicas, Pascua, Navidad. En la tradición católica, el ayuno se practica antes de recibir la Eucaristía, ayuno eucarístico, como señal de respeto y preparación para recibir a Cristo. El ayuno es una herramienta para renovar la vida espiritual. Ayuda a los fieles a romper con rutinas y hábitos que los alejan de Dios. Es una invitación a vivir con mayor sencillez y a buscar lo que realmente importa, la relación con Dios y el bienestar del prójimo. El ayuno es un sacrificio ofrecido a Dios como muestra de amor y entrega. No se trata de un simple acto de privación, sino de una ofrenda que nace del corazón. Los fieles pueden ofrecer el ayuno por intenciones específicas, como la conversión de los pecadores, la paz en el mundo o la sanación de un ser querido. El ayuno es un recordatorio de que el ser humano no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Es un signo de que los bienes materiales son pasajeros y que el verdadero alimento es la vida eterna en Cristo. El ayuno prepara a los fieles para el banquete celestial, donde no habrá más hambre ni sed. Apocalipsis 7-16. El significado espiritual del ayuno en la Iglesia Católica va mucho más allá de la abstinencia de alimentos. Es una práctica que busca transformar el corazón, fortalecer la relación con Dios y vivir en solidaridad con los demás. Es un camino de conversión, oración y amor que ayuda a los fieles a crecer en santidad y a prepararse para la vida eterna. El ayuno es un acto de fe que demuestra confianza en la providencia de Dios. Al renunciar a algo esencial como el alimento, el creyente afirma que Dios es su sustento principal. El ayuno ayuda a los fieles a depender menos de lo material y más de lo espiritual, fortaleciendo su relación con Dios. En la tradición cristiana, el ayuno es visto como una arma espiritual en la lucha contra el mal y las tentaciones. Jesús enseñó que algunos demonios solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. Marcos 9-29, lo que subraya el poder espiritual de esta práctica. El ayuno fortalece al creyente para resistir las tentaciones del mundo, la carne y el demonio. El ayuno es un acto de humildad que reconoce la fragilidad humana y la necesidad de la gracia de Dios. Al privarse de algo básico como la comida, el creyente se reconoce como un ser dependiente de Dios y no autosuficiente. Esta humildad abre el corazón a la misericordia de Dios y a la transformación interior. En la Biblia, el ayuno es una forma de preparación para la misión. Por ejemplo, los apóstoles ayunaron antes de tomar decisiones importantes. Hechos 13, 2-3. Los cristianos pueden ayunar para discernir la voluntad de Dios o para prepararse espiritualmente antes de emprender una tarea importante. Es una forma de pedir la guía del Espíritu Santo y de fortalecerse para cumplir la misión que Dios les ha encomendado. El ayuno es un acto de amor hacia Dios, ya que implica renunciar a algo valioso como ofrenda.
No se trata de un simple cumplimiento de normas, sino de un gesto de entrega y devoción. Como dice San Francisco de Sales, el ayuno es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del ayuno. El ayuno puede ser una herramienta para la sanación espiritual y emocional. Al renunciar a algo, el creyente se libera de apegos y heridas que lo alejan de Dios. Es una oportunidad para sanar relaciones, perdonar y reconciliarse con Dios y con los demás. El ayuno ayuda a los fieles a dejar atrás lo que les impide vivir en plenitud. El ayuno es un recordatorio de que este mundo no es nuestra morada definitiva. Es un signo de esperanza en la vida eterna, donde no habrá más hambre ni sed. Apocalipsis 7 y 16. Al ayunar, los cristianos expresan su anhelo por el reino de Dios y su confianza en las promesas de Cristo. El ayuno no es solo una práctica individual, sino también comunitaria. La Iglesia invita a los fieles a ayunar juntos en ciertos tiempos litúrgicos, como la Cuaresma. Este ayuno comunitario fortalece los lazos entre los creyentes y crea un sentido de unidad en la fe. Es una forma de apoyarse mutuamente en el camino de conversión y santidad. El ayuno es una respuesta al llamado de Dios a vivir una vida más santa y comprometida. Es una forma de decir sí a la voluntad de Dios y de disponer el corazón para escuchar su voz. El ayuno es una práctica que ayuda a los fieles a crecer en santidad. Es un medio para purificar el alma, fortalecer la voluntad y vivir en coherencia con el Evangelio. Los santos de la Iglesia, como San Francisco de Asís y Santa Teresa de Ávila, practicaron el ayuno como parte de su camino de santidad. Es una forma de imitar a Cristo y de configurar la vida según su ejemplo. El significado espiritual del ayuno en la Iglesia católica es rico y profundo. No se limita a la abstinencia de alimentos, sino que es una práctica que abarca la conversión, la oración, la solidaridad, la humildad y el amor a Dios. Es un camino de transformación interior que prepara a los fieles para vivir en plenitud su fe y para acercarse cada vez más a Dios. El ayuno, cuando se vive con autenticidad y devoción, se convierte en una poderosa herramienta espiritual que fortalece la relación con Dios, purifica el corazón y ayuda a los creyentes a vivir según los valores del reino. Es un llamado a renunciar a lo pasajero para abrazar lo eterno, a dejar atrás el pecado para acoger la gracia, y a vivir en solidaridad con los demás como expresión del amor de Cristo. El ayuno es una práctica que ayuda a los fieles a liberarse de ataduras y dependencias desordenadas, ya sea hacia la comida, el consumismo o las comodidades materiales. Al renunciar a algo, el creyente experimenta una mayor libertad interior para elegir lo que realmente importa, Dios y su voluntad. Es una forma de recordar que el ser humano está llamado a vivir en libertad, no esclavizado por sus deseos o pasiones. Aunque el ayuno implica renuncia, también puede ser un acto de gratitud hacia Dios por todos los dones recibidos. Al ayunar, los fieles reconocen que todo lo que tienen es un regalo de Dios y que pueden prescindir de algo para agradecerle y honrarle. Es una forma de vivir la espiritualidad de la acción de gracias, reconociendo que Dios es el dueño de todo. El ayuno invita a los fieles a vivir con sencillez y a desprenderse de lo superfluo. Es una práctica que ayuda a redescubrir el valor de las cosas simples y a apreciar lo esencial. El ayuno puede ser una herramienta para el discernimiento espiritual, especialmente en momentos de confusión o duda. Al privarse de algo, el creyente se abre más a la voz de Dios y puede discernir con mayor claridad su voluntad. Es una forma de hacer silencio interior para escuchar a Dios en medio del ruido del mundo. En la espiritualidad católica, el ayuno es visto como un acto de reparación por los pecados propios y los de los demás. Es una forma de unirse a la obra redentora de Cristo, ofreciendo sacrificios por la salvación del mundo. Esta dimensión reparadora del ayuno está especialmente presente en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y en la espiritualidad de la Virgen María en Fátima. El ayuno es una forma de fortalecerse espiritualmente para enfrentar las batallas de la vida cristiana. El ayuno ayuda a los fieles a resistir las tentaciones y a mantenerse firmes en la fe. El ayuno es un recordatorio de que el sufrimiento y la renuncia tienen un sentido en el plan de Dios. Es una forma de unirse a la pasión de Cristo y de participar en su victoria sobre el pecado y la muerte. Al ayunar, los cristianos expresan su esperanza en la resurrección y en la vida eterna. El ayuno no solo beneficia al que lo practica, sino que también puede ser un acto de amor al prójimo. Es una forma de vivir la caridad y de construir un mundo más justo y solidario. El ayuno no solo purifica el cuerpo, sino también la memoria y el corazón. Es una oportunidad para sanar heridas del pasado, perdonar y dejar atrás resentimientos. Al ayunar, los fieles se abren a la gracia de Dios, que puede sanar y transformar sus vidas. El ayuno es una forma de decirle a Dios: tú eres lo más importante en mi vida. Es un acto de consagración que expresa la pertenencia total a Dios y el deseo de vivir según su voluntad. Al ayunar,
Los cristianos renuevan su compromiso de seguir a Cristo y de ser sus discípulos. El ayuno ayuda a cultivar la templanza, una de las virtudes cardinales que permite moderar los apetitos y deseos. Es una forma de aprender a controlar los impulsos y a vivir con equilibrio. La templanza fortalece la voluntad y ayuda a los fieles a tomar decisiones más libres y conscientes. El ayuno es una forma de vivir en armonía con la creación, reconociendo que los bienes de la tierra son dones de Dios que deben ser usados con responsabilidad. Es una práctica que fomenta el cuidado del medio ambiente y el respeto por los recursos naturales. El ayuno eucarístico, abstenerse de alimentos una hora antes de recibir la comunión, es una forma de preparar el corazón para recibir a Cristo en la Eucaristía. Es un acto de reverencia y respeto hacia el cuerpo y la sangre de Cristo. El ayuno eucarístico ayuda a los fieles a vivir con mayor conciencia el misterio de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Aunque el ayuno implica renuncia, no es una práctica triste, sino que puede ser fuente de alegría espiritual. Al ayunar, los fieles experimentan la alegría de estar más cerca de Dios y de vivir en coherencia con su fe. El ayuno en la Iglesia Católica es una práctica espiritual profundamente enraizada en la tradición bíblica y en la vida de los santos. No es un fin en sí mismo, sino un medio para crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Es un camino de conversión, purificación y encuentro con Dios que transforma el corazón y la vida de quienes lo practican con autenticidad. El ayuno, cuando se vive con amor y devoción, se convierte en una poderosa herramienta para fortalecer la relación con Dios, para amar más al prójimo y para vivir con mayor libertad y alegría. Es un llamado a renunciar a lo pasajero para abrazar lo eterno, a dejar atrás el pecado para acoger la gracia, y a vivir en solidaridad con los demás como expresión del amor de Cristo. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, el ayuno es una invitación a centrarse en lo esencial, Dios y su reino. Es una práctica que, lejos de ser anticuada, sigue siendo relevante y necesaria para los cristianos de hoy, ofreciendo un camino de santidad y plenitud en la vida espiritual.